Pareciera ser que Dios es argentino porque tuvimos muchísima suerte. Estábamos combatiendo contra la tercera potencia mundial y venían a aniquilarnos porque son profesionales de la guerra y nosotros recién estábamos aprendiendo. Norberto Basáez, Buen qué día. gusto, un placer. Muchas gracias por invitarnos y por dejar un mensaje a la audiencia, que serán compatriotas y o no, porque hay mucha gente que no son argentinos, pero también le interesa el tema de Malvinas. Eh, Me gustó abrir con todo, esta frase suya, con esto que dijo en algún momento. sí, Eh, esa frase la dije Tiene mucho cuando sentido. regresé en un programa periodístico en Buenos Aires, Ujú. que me hicieron una entrevista. Yo para ese momento estaba a la mitad de mi carrera y me entrevistaron del combate final. Ocurrió esto y por eso yo dije esa frase, porque pareciera que Dios hubiese sido, eh, ¿Por qué sintió que Dios era argentino en ese sentido? digamos que con los pertrechos que nosotros teníamos como para defendernos, Ajá. habíamos hecho Por haber sido demasiado. peor. Sí, podría haber sido peor, pero hicimos demasiado como Ujú. para estar en esas circunstancias y bajo esa cobertura, porque cada uno desempeñaba un rol. En el caso mío, que yo era el encargado de comunicaciones del puesto de comando de la base Cóndor, tenía mi gran responsabilidad, no una jactancia personal, era hecho propio de grado y éramos todos jóvenes, éramos todos muy jóvenes. Digamos, las personas grandes no estuvieron allá, las personas grandes las dejaron acá y por una razón de estrategia, yo después me di cuenta porque Porque como... sentir que Dios Sí. era argentino y porque nos cubrió y como decimos nosotros, haciendo la salvedad, yo soy católico y en las Fuerzas Armadas siempre se inculcó digamos, el catolicismo. Eh, Vamos a hacer un poquito para atrás en el tiempo. ¿Cómo llega usted a la milicia, al servicio militar, a ser parte de, en este caso, la fábrica militar de aviones? Sí, yo soy oriundo de Mendoza, de Luján de Cuyo, Ajá. de Mendoza Cordobés y... por adopción, entonces. ¿Cómo? Cordobés por adopción. Claro, exactamente. Eh, Cuando estaba en Mendoza me gustaba la vida militar. ¿Tiene algún pariente, alguien de la Tuve familia? un suboficial mayor que cuando yo era cabo, el primer grado de la carrera de suboficiales, él ya era suboficial mayor. Él era promoción décima en la escuela de suboficiales y yo soy promoción 33. Ujú. Este, entonces yo primero quería entrar a la prefectura naval, pero llegó un convencimiento familiar que me dijeron, no, tenés que seguir la trayectoria, Fuerza Aérea y Fuerza Aérea. ¿Pero quién Y, era de la familia suya, de las Fuerzas Aéreas? ¿cómo? ¿Algún familiar suyo era parte de las Fuerzas Aéreas? Sí, era un primo hermano de mi papá. Un primo hermano de su papá. Sí. Y él estaba en la cuarta brigada, en ese momento era en ¿Y eso, y qué lo llevó a usted? ¿Qué lo tentaba? ¿Qué le llamaba la atención? Decir, quiero entrar, quiero ser militar en ese momento. tal vez que era, uno siempre se guía por la gente que uno tiene al lado, por los Ajá. familiares. ¿Era muy cercano a O el usted ese estar... tío? ¿Ese familiar? Sí, Sí. bastante, bastante, bastante. Nosotros somos de condición familiar. En mi casa, mi familia, nos juntamos todos los domingos, todos sentados en la punta de la mesa, el papá y la mamá, o los abuelos hoy, y el resto de la familia, todo ahí. Todos los domingos hacemos eso y conservamos. Y en el caso suyo, cuando arrancamos en este pequeño fragmento, en esto de involucrarse en la vida militar, a través de un tío, ¿y en qué momento dice, quiero empezar, me quiero sumar a las fuerzas Armadas? ¿Y qué le dijo su familia en ese momento? Mi padre era una persona muy seria, muy recto, nos inculcó escala de valores, códigos. Este, y un día nos sentamos a la mesa, yo era chico, entonces me dice, vos tenés que estar seguro de lo que vas a hacer, porque vas a hacer tu porvenir. Y el día de mañana vas a formar una familia y hoy no te tenés que equivocar, porque cuando llegue ese momento vas a estar equivocado. Ahora, si vos pensás que esto te va a hacer feliz, que vas a tener una buena carrera, yo sí. De todos modos, yo había averiguado con la gente, había estado en una reunión con mi tío, y él me explicó perfectamente qué es lo que era la vida militar. La vida, ser militar, involucra un montón de cosas, pero cosas buenas, pero algunas otras malas. ¿Cómo ser? Como ser el distanciamiento con la familia.
yo hoy que soy abuelo, puedo vivir lo que tendría que haber vivido con mis hijos. Yo nunca pude ir a una escuela a llevar a mis hijos a la escuela o ir a presenciar un acto de ellos. Y cosa que me duele. ¿Y por qué motivo no podía...? Porque entraba a las 6:15 de la mañana a la fábrica militar de aviones. Sí. Bueno, fue mi último destino. Sí. Yo estuve en Ezeiza, en el Espigón Internacional, en la parte de comunicaciones. Después estuve en el edificio Cóndor, íbamos a volar a Palomar, a Morón, cuando nos permitían algunos vuelitos por ahí. Después, haciendo un montón de cursos, pude lograr de ser el segundo jefe de aeródromo de Junín, provincia de Buenos Aires. Y allí... o sea que fue viviendo en diferentes lugares durante mucho tiempo. ¿Y claro, su familia, la carrera es así. ¿Y su la familia carrera. siempre en Córdoba? No, ¿O acompañando a Mi la- familia estaba en Mendoza, yo era soltero hasta ese momento. Hasta ese momento era soltero. Claro. Cuando yo ascendí a cabo primero, ya me había puesto de novio en el tercer año acá en Córdoba. Entonces manteníamos con mi esposa Adriana, manteníamos el diálogo. Inclusive mi suegro, mis padres y todos se fueron con su vehículo hasta Junín, provincia de Buenos Aires. ¿Su esposa es cordobesa o también mendocina? No. Mi ¿Dónde? señora es de Santa Fe, de San Jorge, Santa Fe. Nada más que de chico vinieron porque mi suegro trabajaba en Renault y bueno, ellos vinieron acá. ¿Y, ¿Y cómo la conoció su mujer? La conocí porque teníamos una familia amiga de mi tutor que vivía en Barrio Los Naranjos y ahí en los bailecitos, y también teníamos un chico que después entra a la Fuerza Aérea. Yo estaba en tercer año y él estaba en primero. Y yo lo llevé para mi pelotón, como para ponerle una mano, un empuje que nunca está de más, ¿no? Entonces, bueno, después él dejó la carrera, a la mitad de la carrera la dejó porque tuvo una posibilidad, que el suegro tenía una metalúrgica y él estaba en Reconquista y siguió trabajando, digamos, en la parte metalúrgica. Y nosotros seguimos la carrera, todos seguimos la carrera. Y siempre nos juntábamos en primero, segundo, tercero y cuarto año, nos juntábamos y decíamos, siempre hay una pequeña amistad con el respeto, el respeto es primordial. Nos juntábamos y decíamos, ¿qué va a hacer el fin de semana? Y bueno, una vez nos invitaban los de cuarto año, que ya hacía 3 años que estaban en Córdoba, nos invitaban, bueno, venga acá, y los mismos aspirantes de Córdoba nos invitaban a su casa, y así fue que una vez fui ahí a la casa de este amigo familiar de mi tutor, y él vivía ahí en Barrio Los Naranjos, el familiar, y bueno, ahí nos conocimos con Adrián en un bailecito. Ahí está, con un bailecito empezó la historia. La vida militar es difícil. Más allá de esto de las lejanías de familia, internamente es difícil porque, bueno, si mal no recuerda, el hecho de que se haya sacado el servicio militar obligatorio por los casos que se sucedieron, ¿está bien que lo hayan sacado o tendría que haber seguido, tendría que haber cambiado desde adentro la parte militar para la formación de los soldados? Sabe que nosotros tenemos una mala formación porque mucho va la impetuosidad de las personas y que toman decisiones a veces aberrantes. No, lo hemos visto con el caso de la pérdida de esta chica acá en Córdoba, que no se hicieron las cosas. Uno puede decir... El caso del soldado Carrasco, y hubo varios casos más. Claro, el caso del soldado Carrasco, pero no podemos... es como el viejo dicho, una golondrina no hace verano, pero exacto, para ellos parece que una golondrina hace verano. Hay gente que se transmitó en Malvinas, de oficiales y suboficiales con algunos soldados, y ahí nomás involucran a todos, y no tienen que involucrar a todos. No tienen que, en este caso, como decimos de la chica que falleció, no toda la policía es mala, ni toda la justicia es mala, porque es ahí donde cometemos el error. Pero los que cometen errores tienen que tener también sus causas, porque no son los dueños de la verdad, tal cual, ni tampoco el autoritarismo. Entonces lo hemos visto recientemente, y en la vida militar se pasan cosas malas. Le voy a comentar algo. Siempre decían carrera mar, cuerpo tierra, carrera mar, corríamos, cuerpo tierra, nos clavábamos en el suelo. Entonces decía, usted se tiene que clavar en el suelo. Nunca lo entendí, para qué me decía. El día 28 de mayo
que justamente va a colación de la frase que usted leyó al comienzo. Veníamos con un cabo principal Arruedi, un gran amigo, un hermano de la vida mío. Él después siguió estudiando, se recibió licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y actualmente es abogado también y ejerce como abogado. Tenemos una hermandad, y bueno, nosotros veíamos cosas con él que me seguían en la antigüedad, cosas que decía, compa, es estas cosas que estén faltando. Cuando hay una programación, hay gente más antigua que nosotros en el continente, le mandamos a decir que nos traigan esto y esto. Entonces tiene que haber un orden de prioridades, y le poníamos el orden de prioridades, porque si en el avión no entraba esto, pero esto era esencial, mándame esto. Una vez hablo por radio a la fábrica militar de aviones desde Malvinas, entonces me comunican, más hablando en código para que no supiera, le digo, llámele al del Luria 119, llamen ahí a la persona que está ahí en la barraca, le dije, del 119, que quiero hablar con él, al Sierra May, que era un subsecretario mayor, SM Sierra May. Sí, cómo no. Le digo, coméntele cómo es el tema. Bueno. Y me pone en contacto, me dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Soy breve. Le digo, le voy a comprar o necesito 1000 pares de calcetines. ¿Por qué? Porque la turba era muy blanda, nosotros pedíamos, les metía el agua adentro y vivíamos con los pies mojados. La respuesta de él fue, bueno, perfectamente entendido, dice, ¿a quién le formulo el cargo? Yo estaba en la guerra. ¿A quién le formulo el cargo? Entonces, una persona que en ese momento tenía 50 y pico de años, tenía 33 para 34 años, no me daba la suma de su contestación. Por eso, pero tampoco vamos a decir de que todos son iguales. Hay determinadas personas que a veces han llegado a un grado o una jerarquía o ocupar un cargo, que en la toma de decisiones cometen muchos errores. ¿Se cometieron muchos errores? Se cometieron errores, sí. ¿Qué tipo de error que usted lo haya marcado y haya dicho, si esto no se cometía, tal vez la situación hubiese sido diferente? Que usted se acuerde. ¿Cómo? Digo, que usted se acuerde de un error que se haya cometido, que si Sí, se podía, si se evitaba, sí, tal vez la situación hubiese sido distinta. Una de esas es, digamos, el calzado, el abrigo, a pesar de que la Fuerza Aérea era distinta a Ejército de Marina, porque nosotros teníamos nuestros abrigos donde adentro teníamos piel de cordero, también los pantalones, pero no, el calzado no era óptimo. Yo creo que el calzado tenía que ser, para que no se mantenga el pie con agua, tenía otro tipo de calzado. Tendríamos que haber tenido mayor cantidad de media, porque ¿qué pasa? Primero vienen los hongos, y después viene el pie de trinchera, y después viene la amputación. La amputación de miembros, sí. Entonces, hubo muchos compañeros que perdieron miembros de Por supuesto que uno cuando está pies. combatiendo en el medio del campo y está lejos de la unidad, en este caso como la gente del Regimiento 25 que estaban con nosotros, se fueron 34 kilómetros al norte, el estrecho de San Carlos, son los primeros que divisan la flota, un soldado que vive acá en Córdoba, que después le puedo dar, tiene una historia muy linda. Se llama Sergio Rubén Díaz, él tenía prórroga de 2 años, era clase 61 y fue la 63, la que fue allá, porque él estaba en la universidad. Y bueno, ellos combatieron a los ingleses, fueron los primeros. Él divisa la flota, están los libros. Él divisa la flota, le avisa a su jefe, se preparan, pero se ve que lo vieron a ellos. Entonces salieron a buscar con los helicópteros y ellos derribaron 3 helicópteros. Gracias a Dios que el día ya es distinto, que a las 5 y 10 de la tarde se hace de noche y que a las 8 y cuarto de la mañana comienza el día. Entonces ellos se escondían durante el día en lugares pertrechos que el río venía y socavaba, así que quedaban como cuevas, se metían ahí adentro porque los ingleses lo andaban buscando, no lo iban a dejar vivo a ninguno, y no los encontraron. Pero ahí quedó, acá en el Tropezón, vive en Barrio Bosco, un cabo del ejército del Regimiento 25, se llama Hugo Godoy, que a través del congelamiento y todo perdió sus 2 piernas. El 1 de mayo
fue el día catastrófico para nosotros. Yo justamente estaba de turno ese día, Estábamos enterrados en un búnker, 8 por 8, 3 metros y medio de profundidad y 3 techos. Los techos eran palos de poste de la luz, tepe, que son los, digamos, lo que uno corta, el césped puesto, los palos, y los primeros estaban así, los otros estaban a 90 grados, 3 techos. Una entrada en zigzag, así a 90 grados, porque si tiran una bomba, que no entre la onda expansiva, pueda matar a los que están adentro. Y ahí adentro están los más antiguos, los que manejan la situación. Entonces estaba ahí, bueno, y siento por el auricular, tenía 2 auriculares, tenía uno así, uno corrido para atrás, y tenía el otro auricular. Entonces este lado tenía VHF, que era distancia cercana, que era toda la tropa y artillería, y de este lado tenía el DHF, que era con Puerto Argentino. Y escucho por el DHF, teníamos un equipo especial, Green se llama, que son israelíes con saltos de frecuencia. Y escucho que dice, nos están atacando, nos atacan. Y entonces yo me quedé de lado, porque... ¿Y de dónde venía ese mensaje? Él llamaba a Roma, París. Ahí nomás le contesta y dice, nos están atacando. Y de allá le contestaron, sí, estamos escuchando las explosiones. Ese Vulcan que vino, que se llamaba Operativo Negro, iban a salir 2 Vulcan y uno por problemas de hidráulico, que salían de la isla de Ascensión, que está a 8.700 kilómetros de Malvinas. Está a la altura de Recife y las costas de África. Hay una isla que Estados Unidos le dio todos los pertrechos, y ha habido para ver, inclusive hasta le prestaron un portaaviones, que es el Canberra, y el Invencible era el de ellos. Entonces hicieron este operativo donde 8 Hércules fueron volando para abastecer a estos 2 aviones Vulcan, que son cazabombarderos, son bombarderos, donde el piloto llevaba 21 bombas de 1000 libras. 1000 libras, para que se dé una idea, si llega a caer en esta manzana y todas las manzanas que están alrededor, y no sé si la segunda también, no queda nada en pie, no queda nada. Para que vean el poderío fuego de una bomba, tiraron 21. Terrible. Bueno, y ese día, cuando largan la bomba, lo primero que tenía que hacer es, dentro del búnker, estaba durmiendo el vicecomodoro Pedroso, el vicecomodoro Vera Mantara, y el primer teniente Basilio, que era el de inteligencia. Y estábamos los 3 operadores. Entonces le digo, Juan Carlos, están atacando, porque ellos tenían otros auriculares por otras redes. Teníamos la red de observadores del aire, teníamos oficiales también a cargo, que son de acá, la mayoría de Córdoba. Ahora 2 viven en Buenos Aires, ¿no? Rómulo Sassone y Mario Egurza viven allá en San Juan. ¿Y qué acciones tomaron ustedes en ese momento cuando se... Por eso es lo que le voy a contar. O sea, las redes que teníamos de comunicación. Yo tenía 2 auriculares porque eran 4 redes que teníamos. Después tuvimos 5, después tuvimos 6 redes. O sea, teníamos 2 auriculares cada uno. En ese momento nos han enseñado que en el peor de los momentos hay que mantener la calma, y eso también nos enseñó Vera Mantara, porque si yo me desespero, yo soy el que estoy comandando en ese momento, que estaban los otros durmiendo y estos estaban escuchando ahí. Si nos separamos, si una persona que estuvo durmiendo y digo, nos están atacando, y uno se va a despertar y se le hace un mundo. Entonces yo fui, lo toqué, le digo, tranquilo, me saqué los auriculares, le digo, toma, ponete mis auriculares, sácate eso, y vamos. Fui y lo desperté a los 2 vicecomodores, le digo, señor, hay un conflicto, se ha puesto grave la situación. ¿Qué pasó? Acaban de atacar Puerto Argentino. Entonces Vera Mantara dice, el próximo objetivo somos nosotros. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Entonces llamaron, tocaron la alarma. Según los toques de alarma, era si venía un ataque terrestre, un ataque por mar, un desembarco anfibio,
terrestre, mar o por aire. Pero cuando había una constante, cortábamos, otra constante, cortábamos, otra constante y cortábamos, que eran 3, venían solamente los jefes de escuadrones. El de Pucará, el de helicóptero, el de la artillería, el de la tropa, ya estaba todo sintetizado así. Bueno, vinieron los jefes, se hizo una reunión, un briefing, se hace una reunión y se expone esto. Y al último hacíamos un toque, tac, 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 que era urgente. Bueno, entonces ahí venían volando y entraban ahí. Y ahí parados nomás, porque no teníamos ni dónde sentarnos, nada. Nosotros estábamos sentados arriba de un cajón. Y con madera habíamos hecho una mesa, que era donde teníamos. Y en la pared cavamos para tener los equipos. Entonces nosotros tenemos una madera y nos poníamos ahí cerca, la mitad de esto así. Y acá estaba la pared y ahí estaban los equipos puestos. Perdón. Entonces se hizo la reunión y se ordenó sacar a los... teníamos 12 Pucará ahí, y habían 12 en Puerto Argentino, que también dependían de nosotros. Se ordenó que los primeros 4 Pucará que salían tenían que estar en el radial 230 de Darwin al sudoeste, a muy baja altura, estaban volando 30, 40 metros de altura, en vuelo circular, hasta que se juntaran los 4 ahí, y los otros iban a la isla Calderón, que era la isla de Borbón, que estaba frente a San Carlos. Uh-huh. Y los otros tenían que orbitar en el mar, para que no los agarraran ahí, porque si no iban a atacar nosotros, no iba a quedar un avión. Desgraciadamente, cuando va a salir sale el chino Címbaro, que era un teniente Címbaro, le decían chino porque parece un chino, un japonés, sale el chino Címbaro y el alférez ruso, salen con los 2 Pucará, sale uno, cuando despega sale el otro, y cuando tenía que salir el tercero, tiene un problema eléctrico, que era el teniente Juki. Entonces él había salido de su posición, justo estaba a 8 metros, 10 metros donde estábamos nosotros abajo el búnker, se queda el avión ahí. Entonces todos los mecánicos de él convergen a hacer la aeronave, que era el Alfa 527, la matrícula del avión, y ya estaba configurado con los cohetes y todo lo que iba a llevar él. Y bueno, se ponen a trabajar los mecánicos. Entonces el capitán Jorge Alberto, el capitán, no me acuerdo el apellido en este momento, se pone en la cabecera y atrás se pone el capitán Jorge Alberto Benítez, que vivía acá en Calera. Se pone atrás de él a 90 grados. Entonces se pone, larga, capitán Gruner. El capitán Gruner, en la libre carrera de despegue, no va por el sector donde teníamos ya consolidado que no se enterraba la rueda de nariz y se fue un poco a la izquierda. Pero acuérdense que recién estaba amaneciendo, estaba medio como de noche todavía. Se le entierra la rueda de nariz, se quiebra la rueda de nariz y se clava de punta el Pucará. Entonces ahí se tiene que abortar la salida de Benítez, que estaba en la punta para salir. Entonces la pista estaba acá, Gruner clavado acá, en la libre carrera de despegue, Benítez estaba a 90 grados de la pista, y acá estaba el avión y estaban los otros aviones, están ahí. Teníamos 2 en vuelo, o sea que todavía tenemos 10 abajo. Los mecánicos se ponen entre ellos a querer levantarlo y bueno, tiraron soga por arriba de la cola del empenaje, se llama que es el timón de dirección y profundidad, lo tiran para abajo para que se levantara el tren que estaba doblado, y estaban trayendo un tractor para levantarlo y ponerlo arriba del tractor. Y en ese momento el ROA, la red de observadores del aire, que era el alférez Mario de Gursa, nos indica que es del noroeste, del radial 330 nuestro, del noroeste, estaban entrando aviones enemigos, que eran Harrier y Sea Harrier. Entraban 3 aviones. El primero de la izquierda lanzó una bomba de 1000 libras, que afortunadamente no explotó, se enterró en la turba que estaba tan blanda, nos favoreció, así que ahí quedó hasta que nos vinimos, estaba la bomba ahí. El avión del medio, que era el jefe de escuadrilla, larga 2 clústeres. Los clústeres, digamos, es el contenedor de toda esta bomba beruga que son prohibidas por la Convención de Ginebra, y ellas tienen
una cápsula aneroide que uno la puede tarar y poner a 10, 15 metros del suelo que explote, y por simpatía explota las otras. Entonces, cuando él larga el clúster, en unos segundos sale la trompa, que es la parte aerodinámica, sale y quedan todas las belugas. Cuando se produce el estallido, sale y se riegan, explota una y explotan todas. Transforma todo el lugar, digamos, en miles y miles de esquirlas, que son las que cometieron el acto aberrante, por la cual en ese momento perdemos 6 hombres, perdemos un oficial y 5 suboficiales, ya teníamos 6. Era una situación tremendamente difícil para nosotros, porque de golpe que estábamos puesto comando y salir a socorrer a los compañeros. A socorrer a los compañeros. Otra de las cosas que usted me preguntó, esto fue uno de los errores. Si nosotros teníamos 350 personas dentro de la Ban Cóndor y el ejército tenía 730 personas, teníamos más de 1000 personas. Ellos no tenían ni enfermero ni médico, el ejército. Y nosotros teníamos 2 médicos y 2 enfermeros. Con la mala suerte que el día anterior el cabo principal Juan Domingo Sosa, de que vive acá en Córdoba, se había ido a Puerto Argentino en un helicóptero Bell. Habían llevado a 5 soldados que tenían papeles. Entonces estaban disminuidos, pero ya se había hablado, porque todo esto Vera Mantaré era un genio, por eso tanto lo respetábamos y lo seguimos venerando, porque era el alma nuestra. Él dijo, hay que empezar a traer unos camilleros. Bueno, se designaron soldados camilleros, improvisaron con la misma ropa, con palos y la garibaldina puesta, sí. Y uno hace camilla. Bueno, teníamos a 2 soldados dentro del puesto de comando, el soldado Díaz y Romacho, que ya murió Romacho. Improvisamos con 2 de ellos. Entonces, como no estaba, yo para ese momento yo trabajaba de honor para Defensa Civil de la provincia, y había hecho el curso de paramédico. Ajá, primeros auxilios. De primeros auxilios, sí, paramédico ya mucho más completo. También muchos lo hacen acá en la universidad. ¿Y eso lo ayudó a poder a socorrer sí, por supuesto, sí, yo podía intervenir, menos hacer incisiones para hacer tracotomía o algunas otras cosas. Sí, ayudar a nuestros compañeros. Por supuesto que era un panorama dantesco. Cuando yo salgo del puesto de comando, voy afuera para ver la bomba que explotó. Fue como se movía todo, y esos triple techos que teníamos ahí, caía tierra, caía todo, y esperábamos otra bomba más. Bueno, sabíamos. Bueno, los 2 clústeres que tiró el avión, uno pegó en la cola y lo partió el avión en 2. El otro pegó en el costado del puesto de comando, en el suelo, porque no le pegó con los 2, pegó en el suelo y se hizo racimo, y ahí. Por eso había tanta cantidad de heridos. Teníamos 43 heridos. Teníamos 6 muertos y 43 heridos. Inmediatamente se le ordena al jefe del escuadrón helicóptero que prepare un helicóptero Chinú que puede llevar 110 personas, porque claramente tiene 2 rotores grandísimos. Preparan, que era el H-91, que se transformó en tumba de guerra, lo pusieron y está en el Museo Morón. Yo me acuerdo de la tripulación. ¿Ese fue el helicóptero que le dispararon? No, que llevaba a los heridos, ¿no fue el que le dispararon desde abajo? Ah, sí, ya le cuento. Voy a nombrar a la tripulación porque son dignos de mencionarlo. Era el primer teniente Giachisca, el capitán, segundo comandante el primer teniente Grove de Conin, el mecánico un compañero mío de promoción, el suboficial auxiliar Ruiz, el cabo principal Laborato, que falleció hace 2 años, de Buenos Aires, era el auxiliar de carga, y de artillero de cola, uno de los instructores de vuelo, y tiene escuela de vuelo acá en Olmedo, cabo primero Luis María Villarreal, y el cabo primero Fernández, que era el artillero, él era el artillero de puerta derecha, y el artillero de cora que baja la rampa, y era Luis María Villarreal. Cargaron había que hacer se llama
llevar a todos los heridos y todo eso y hacer una clasificación. Bueno, en esa clasificación de heridos se sacaron que 19 eran de gravedad, los otros eran de heridas menores, 19 de gravedad, pero de extrema gravedad eran 11. Había que llevarlo a Puerto Argentino porque no teníamos hospital, ni tampoco teníamos medios para seguirlo asistiendo. Entonces eso es una de las fallas, que si nosotros hubiéramos tenido por lo menos una ambulancia, no lo teníamos que llevar en el capó ni adentro de los jeeps, que eran chiquititos, los Land Rover de los ingleses, de Fuerza Aérea, únicamente llevó un Mejari, no sé si usted se acuerda del Mejari. Sí. Bueno, teníamos uno de Fuerza Aérea que tenía todos los digamos, los matafuegos que eran grandes y de espuma para la puesta en marcha de los aviones. Después no teníamos más, únicamente era confiscado los jeeps de los Kelper. Los Kelper son los nativos nacidos ahí. Bueno, ¿eso habían sacado de unos galpones ustedes? ¿Eso sí? No, eran de las familias que estaban ahí. Habían 29 familias. Ajá. 29 familias. Entonces, bueno, a mí me tocó socorrer al cabo primero Tarquini, tenía 53 impactos de esquirla en el cuerpo, de las cuales una era acá en el glúteo derecho, y yo le pregunto al primer teniente Miranda Avo, que era de la Fuerza Aérea, ¿no? Le digo, Fernando, le digo, mirá, está muy comprometida porque pasa por el lado de la femoral. Entonces, no, dice que la va bien y con una compresa, pero era atender y salir, saltar al otro, así. Y los dos ayudantes míos eran el cabo principal Arruedi, que era el que me seguía antigüedad a mí, dentro del puesto de comando, y el cabo primero Horacio Sosorona, que en este momento vive en Italia, en Roma vive. Así que, y los otros tres estaban con los equipos de radio. Alerta, podíamos tener otro ataque. Así que bueno, lo curamos a él, al cabo principal Jorge Saúl Piaggi, que ellos dos tuvieron una cosa que les nació del alma. Ellos estaban destinados en Reconquista y por haberle salvado la vida a nosotros, dice, vamos a ir a hacer la carrera militar con ustedes. Y pidieron los dos, Tarquini y Piaggi, pidieron el pase a la fábrica militar de aviones, y yo estaba jefe de comunicaciones en ese momento, encargado de comunicaciones de la fábrica militar de aviones, y era el encargado de la subdirección de armamento aéreo del centro de ensayo en vuelo. Ellos vinieron de pase, y eran los dos armeros, y se quedaron conmigo ahí hasta que yo me retiré. Cuando yo me retiré, ellos pidieron el pase y volvieron a la Reconquista a terminar la carrera. Ajá. Nuestra situación fue grave, subieron los heridos allí en el helicóptero, partieron raudamente, hablamos a los ROA, porque los ROA veían, que supieran que iba uno a Puerto Argentino. A todo esto, los aviones Harry estaban atacando Puerto Argentino. Primero fue el avión Vulcan, que venía más o menos 4 y 7.000 metros de altura, que eso nos enteramos después del regreso, y con los libros, con los videos. Y ellos atacaron ahí, tiraron 21 bombas. Por supuesto, se imagina el desastre en Puerto Argentino. Y ahí perdimos 2 soldados, el soldado García y el soldado Bordó. Más estos otros que habían muerto acá, los 6, y aquellos 2, 8, pero eran Puerto Argentino, 2. Pero va el helicóptero, y cuando estaban llegando a Monte London, le avisan del 6C, del Centro de Información y Control, le avisan al comandante de aeronave que aterriza en cualquier lado, que estaban viniendo los aviones nuestros. Claro, lo iban a confundir, vienen volando a 1.100 kilómetros por hora, y uno va a distinguir qué avión es. Entonces, aterrizan, y los soldados que estaban, oficiales y suboficiales que estaban en Monte London, empiezan a tirar el helicóptero nuestro. Elaborato de buen criterio, y bajó a los saltos del helicóptero, y con el FAL le puso algo blanco y hacía señas, y se dieron cuenta, dejaron de tirar, pero gracias a Dios no ocurrió nada. Mira que estaban ahí, muere el cabo primero Carrizo, y ya nos transformamos en 7. Y en la sala de operaciones, a las 13 horas, muere el cabo primero Andrés Brasich, que era de acá de Córdoba, que era mecánico de Pucará. Y ahí tenemos los 8 muertos el día 1 de mayo, los 43 heridos, más los 2 que fallecieron, el soldado Bordón y el soldado García. Ese fue nuestro bautismo de fuego. Fue muy duro para nosotros,
una marca que no se nos va nunca. Por eso todas las secuelas postraumáticas que nos van quedando se basan en todas las situaciones que nos ha tocado vivir en el terreno de combate. Como el duro momento que va el capitán Antonio Celaya, que vivía acá en Córdoba, van a atacar con 4 aviones la flota en la bahía de Fitzroy, que es en la parte de abajo de Puerto Argentino, y en la salida, como se dispersan, viene adelante el jefe de escuadrilla, él y otro más, y el último había quedado muy retrasado, el último avión. El que estaba en el cerro más alto, que se llama Uborne, que mide 720 metros de altura, teníamos un ROA, que era el alférez Andrés Gasso, que vive en San Juan. Y Gasso nos avisa, un avión propio, otro avión propio, los veía allá abajo, él los veía de arriba con los binoculares. Él estaba con 2 soldados. Dice avión propio, avión propio. Al ratito dice otro más propio con rumbo hacia Darwin. Bueno, pasaron ellos y miraron, nunca más habló Gasso porque no vio el cuarto avión. Y como a veces siempre van, una sección componen 2 aviones. Entonces mandaban una sección, 2 secciones, 3 secciones, pero habían pasado 3, faltaba uno. Entonces, ¿qué se imagina uno? Este que no volvió lo bajaron. Y pasó el avión, no lo vio. Y se lleva el primer teniente Fausto Gavassi. Y el subteniente Claudio Braghini, que estaba en la artillería de 35 milímetros del ejército y que dependía de nuestro puesto de comando, porque teníamos la artillería 20 y la de 35 que dependía de nosotros. Le avisa al jefe de base, al vicecomodoro Pedroso, le dice: señor, los tengo enganchados. Y le tenía que dar la orden de fuego libre, porque estaba a distancia. Cuando está cerca toma la decisión el jefe de la artillería, pero cuando están lejos la toma el jefe. Por la radio mis operadores lo llamaban a la frecuencia de emergencia que siempre estábamos, con todos los equipos, aeronave en frecuencia, Darwin en aeronave en frecuencia, y no contestó nadie. Se ve que se había olvidado ponerla. Y venía un avión volando a 30, 40 metros del suelo, a 1000 kilómetros por hora, es un punto así que se viene agrandando, ¿no? Dijo fuego libre y disparó la artillería y derribamos nuestro avión propio. ¿Propio avión? Sí, propio avión. Y falleció. Lo mismo ocurrió el 1 de mayo ahora, en Puerto Argentino. Sí, no, en toda esta historia que usted nos está relatando con todos estos detalles, ¿ustedes se enteraban qué es lo que llegaba de allá para acá? ¿O se enteraron de qué es lo que llegaba de allá acá a la Argentina cuando estuvieron acá? Toda la mala información de que porque la información que llegaba era que estábamos ganando la guerra, que nuestros soldados estaban combatiendo, de que los ingleses estaban por caer. ¿A ustedes les llegaba esa información de que acá se decía que estábamos ganando? ¿O se enteraron cuando estuvieron acá? Nuestra cadena de mando era la guarnición Darwin, que la comandaba la Fuerza Aérea, a la gente de Marina, a los de ejército que estaban ahí. No, de Marina es un buque Monsoon que vino posterior, pero normalmente el ejército, todos esos regimientos que le mencioné, más el grupo de artillería 4 de nuestra portada acá con los cañones automelares 105, nuestra cadena de mando era 6C, Centro de Información Control en Puerto Argentino, el 6C con la FAS, Fuerza Aérea Sur, que era el Brigadier Crespo, y el Brigadier Crespo dependía del almirante Lombardo, que manejaba todo el sur, era nuestro jefe, el almirante. Y él dependía de el Estado Mayor Conjunto, donde también estaba el presidente, que en ese momento era el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, sí, que era un gobierno de facto. Y los jefes de nosotros era nuestro jefe, que estaba metido dentro del Estado Mayor Conjunto, Lombardo, el almirante Lombardo, y Lombardo en sus redes con prefectura, ejército, marina, aeronáutica, y en la parte de aeronáutica el brigadier Crespo con el brigadier don Luis Castellano en Puerto Argentino, y don Luis Castellano con la base aérea militar Cóndor, que era el vicecomodoro Wilson Rossi Pedroso. Esa era nuestra cadena mando. ¿Qué ocurre en una guerra? Nuestros soldados, algunos que tenían un radiecito por ahí que podían haber enganchado por ahí, escuchaban Radio Carve en Montevideo, que no sabíamos que estábamos a
Estamos a 2000 y pico de kilómetros y estamos escuchando Radio Carve en Montevideo. Decimos, ¿cómo puede ser? Yo me alejo de Córdoba, vine en el auto y Cadena 3 o NB2 en ese momento, que era la más fuerte, la perdemos a los 50 kilómetros y bueno, Radio Carve en Montevideo la escuchábamos. Y uno escucha lo que está en la radio y otras cosas es la influencia que pueden tener, la estrategia militar, de decir vamos ganando la guerra, todo, pues también lo están escuchando los ingleses. Sí. O sea que fue estratégico eso de decir que íbamos ganando. Exactamente. Es una estrategia de guerra que se ve, pero a la gente no se le puede explicar tanto porque... Claro, porque la gente después cuestionó mucho eso de los medios de comunicación, de decir, ¿por qué decir una cosa que no era? Claro. Pero era, ahora se aclara que esto fue todo estratégico. No, o sea, forma parte de la estrategia, y siempre se dice un montón de cosas donde uno puede confundir a la gente, no solamente a los nuestros, están confundiendo a ellos, ¿verdad? Usted se habrá enterado que en Trelew había un faro, que fueron los radioaficionados y una mujer que hablaba perfectamente inglés, no sé si usted se enteró. No. Y la mujer hablaba en inglés, fabricaban mensajes donde mandaban a los de la flota allá que se volvieran, al otro y la mujer hablaba y sabía cómo hablar en el tono militar y todo, como que era un militar, y daba órdenes y los volvió locos. Los volvió locos porque le hacía volver los buques y todo, y no lo podían encontrar, y estaba en un faro, habían fabricado las antenas y con eso pudieron desviar un montón de buques y algunos abortar la cosa. Porque, una gran aliada. Sí. Ahora, sí. Hablando de aliados a nivel continente, ya para ir cerrando la charla, con el tema Chile, ¿tienen algún tipo de resentimiento? ¿Ha quedado algún tipo de bronca por cómo accionaron ellos para con la Argentina? Siempre, yo soy Mendoza y siempre dijimos los hermanos chilenos. Y después de esto... no vamos a involucrar, como dijimos de la gente o del personal militar que comete errores, no vamos a involucrar a todos los chilenos, porque hay chilenos que son buenos, pero hay una gran parte, y sobre todo el general Matei, que ya murió, general Matei, que era el jefe de la Fuerza Aérea Chilena, y que él uno lo pone en YouTube y lo busca, cuáles son las declaraciones del general Matei, donde dice que él quería que perdiera Argentina, porque en el 78 habíamos tenido problemas con ellos, y esto era en el 82, 4 años después. Dice, bueno, cuando ganen allá en las Malvinas se vienen a atacar a nosotros, pero es un pensamiento de él, no es un pensamiento de todos los chilenos. Fueron 74 días de lo que duró la guerra, una marca que no se va más, que ha quedado no solamente en ustedes, sino en la sociedad. Hubo mucho silencio guardado durante mucho tiempo por parte de... Acá hubo silencio, hubo traición, hubo desmerecimiento. Nosotros llegamos... Esa parte también me gustaría que la cuente, porque digo, no les dieron la chance a todos de poder hablar, de poder contar. Los mantuvieron callados mucho tiempo. Los soldados 15 años, el personal de cuadro, que oficiales y suboficiales 20 años. Entonces mucho se le hizo... Y ese silencio también generó un montón de cuestiones, ¿no? Un montón de cosas que no podíamos hablar con la familia y uno ha quedado como en deuda. Y ya cuando los hijos, si tenía 10 años o 15 años, le agregamos 20, tiene 30, y medio como que ya no le interesa. Que es el problema que tenemos todos, que la mayoría nadie le contó a la familia lo que pudo vivir en Malvinas. ¿Y por qué les hicieron guardar silencio? Una estrategia militar mal tomada la decisión. Estrategias militares. Lo que pasó ya forma parte del pasado. No volvamos a ocurrir o ser inmersos en la misma situación. Nosotros cuando vinimos escondidos. Nos trataron más o menos los ingleses y vinimos en buque Norland. Usted estuvo preso, fue preso de guerra, prisionero de guerra. ¿Los trataron mejor ellos que los propios argentinos? Sí. Únicamente cuando bajamos en Uruguay, en Montevideo, Uruguay, estaban todos los ministros uruguayos y estaba el presidente. Y el presidente de los 1091 que bajamos, prisioneros, nos dio la mano a cada uno. Él y sus ministros, los 1091, a todos los dio la mano. Los felicito porque el amor a su patria. Estamos hablando del presidente uruguayo, el ¿no? presidente uruguayo. ¿Y acá? Es que cuando llegamos,
Estábamos 5 kilómetros de la costa ahí. Estamos llegando a Buenos Aires ya contentos, vamos ahí con la familia. Ocurre que el comandante recibe una orden de parte de la Marina que no fuéramos ahí en texto. Claro, yo lo estaba escuchando, nadie me lo contó. Yo estaba escuchando. Sí. Pero a él le decían que no fueran a las costas ahí, el puerto de Buenos Aires, porque había muchos civiles. Siento que los civiles eran los familiares. Claro, familiares de ustedes lo estaban esperando. Claro, ya se habían enterado el periodismo, que no tomaran contacto con los civiles ni con el periodismo. Inmediatamente cambió el curso. ¿A dónde lo y puso llevaron? prueba arriba al puerto de La Plata, la dársena a Río Santiago. Y ahí nos estaban esperando los colectivos y... ¿Y a dónde los llevaron? ¿A dónde los trasladaron? ¿Sabe qué día era? No. Cuando llegamos. Era el día 12 de junio de 1982. ¿Y sabe qué hora era? Las 14 horas. Y usted va a decir, este es un memorioso. No, en ese momento empezó el Mundial de Fútbol en España. España 82. España ¿Y a dónde los llevaron ahí? Nos llevaron escondidos. ¿Hasta dónde? Primeramente nos dijeron, todo el mundo mira al frente, nadie mira afuera, porque había personal civil también afuera, familiares y todo. Que a lo mejor no eran familiares de ellos, ni ninguno ahí, pero ellos iban porque podían ver a su hijo, a su familiar. Y dice, todo el mundo coloca la vista al frente, y nos llevaban como unos reos. Y ya nos metió por camino de... Yo ya estaba destinado en Ezeiza, le comenté que mi primer destino... Sí. Sé que conocía Montegrande. ¿Y a dónde pero- terminaron en ese momento? ¿Dónde los llevaron? E íbamos por atrás del aeropuerto de Ezeiza, y cortando alambrado y metiéndonos por los campos, con los colectivos y todo, y estaba llovinando. Hay una filmación que cuando llegan las tropas de la Fuerza Aérea, la Escuela Suboficial de la Fuerza Aérea, está llovinando y están todos con el uniforme de gala y todo, están rindiendo honor en toda la Escuela Suboficial de nosotros. Momento muy triste. Pero resulta que como venía por allá atrás, y venía Pedroso ahí, Vera Mantará venía acá conmigo, que no se fue en una Rural Falcon, y le digo, ¿vamos a entrar por atrás de la escuela? Yo le pregunto a Vera Mantará, no voy a decir el término, pero dijo, no lo voy a sacar, dice. No, le digo, estamos yendo por atrás. Me dice, pero a lo mejor hay un camino que sale a la autopista Rengeri. No, le digo, no hay camino acá, porque claro, yo hacía guardia, andábamos en el jeep, nosotros recorriendo todo el perímetro. No, le digo, no hay nada acá. O sea que los llevaron escondidos directamente. Nos llevaban escondidos. Y lo que pasó después dentro de la escuela y todo, desastre. El 14 de junio capitula. 2 días antes habíamos llegado nosotros y lo tuvieron 4 días y medio ahí, hasta que en un avión Boeing, en el Tango Charlie 91, Boeing 707, lo trajeron a Córdoba, y de Córdoba también salimos y llegamos, y el brigadier Oscar Juliá, que era el jefe de la Guarnición Aérea de Córdoba, nos recibió, nos daba la mano, pero yo en la tarde sabía ese turno, la ayudantía. Ahora, con qué frialdad los trataron, ¿no? Sí, desastre. ¿Con qué frialdad los Un trataron? desastre. ¿Y cuál es? Son las cosas. Pero fuera de todo esto, el veterano un agradecido al pueblo argentino por todas las muestras solidarias de todos los que nos enviaron. Si las cosas llegaron o no llegaron, eso son con las malas decisiones. Que lo vea la justicia. Nosotros somos agradecidos por todo lo que nos enviaron. Y no nos vamos a olvidar nunca. Pero esta gesta es inolvidable y nosotros participamos por los que no están, por los que están y por los que van a venir. Si existiese nuevamente un conflicto armado como el que ocurrió en Malvinas, ¿volvería a defender la Volvería patria? a ir. ¿Volvería a ir? Volvería a ir. Sí. Volvería a ir, a lo mejor para estar en el frente de batalla, pero con el conocimiento que tiene uno, sobre todo en la parte de comunicaciones. No soy el más avanzado o más ducho, pero de los 13 años que fui radioaficionado, hasta hoy sigo en la electrónica, tengo un negocio de comunicaciones donde puedo atender a distintas empresas de seguridad, a los cuarteles de bomberos y a otros clientes más, seguir trabajando en las comunicaciones, más todo lo que aprendí en la Fuerza Aérea, lo que aprendí en la Escuela Industrial, el ingeniero Pablo Novi en Mendoza, y de todos los años que he trabajado. Entonces puedo tener conocimiento y esos conocimientos se los podemos vertir a los aspirantes. Tengo que dar una conferencia ahora el 8 en la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea, en la Escuela de Aviación ya estuve, en la Escuela de Suboficiales, donde voy a tener 1.200 aspirantes frente mío, hablando de todo esto, pero ya hablo de el contexto militar y las redes de comunicaciones, que no lo he hablado acá por espacio y tiempo y por otras razones que no lo puedo hablar.
Norberto, muchas gracias. Ha sido un gusto. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Y el mensaje para todos los argentinos, que siempre estemos con fe, busquemos lo mejor y que hagamos como hicimos los soldados, porque fuimos todos soldados, y ayer fue el Día del Soldado y voy a aprovechar para saludar a todos los soldados que han servido a la patria. Que vamos con esperanza para tener un mundo mejor y que en ese contexto de Dios, familia, que lo podamos mandar los hijos a estudiar, pero que vuelvan a la familia, porque si no tenemos hombre de bien y gente capacitada, jamás vamos a tener una Argentina de potencia. Nosotros hemos sido potencia y tenemos que velar para llegar a esa potencia. Y siempre con alguna creencia, en mi caso católico, o cada uno con su religión, con su Dios. Siempre velar y estar aferrado a un ser natural o no, que uno lo puede venerar, ¿no es cierto? En este caso como Dios, la Virgen, como el católico. Que siempre tengamos ese respaldo, a nosotros nos protegidos, estamos acá con vida para seguir disfrutando. Y que le pido un pedido a la gente, cuando vean un veterano, aunque sea denle en la mano. Gracias. Mis respetos. Gracias. Cicatriz.